Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos las gracias al Señor porque nos permite estar aquí reunidos nuevamente, am, siguiendo, conociendo, creciendo, preparándonos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está viniendo, viene pronto y es importante y es necesario que nosotros hagamos preparativos para su venida, que estemos consagrados, que estemos con un corazón listo, preparado, dispuesto, deseoso, anhelando su venida. Y normalmente cuando nosotros tenemos todo ese amor para nuestro Señor Jesucristo, lo que anhelamos es que venga pronto, el miedo se disipa. Sabemos que todas las cosas que están ocurriendo en este momento nos anuncian que ya no hay más tiempo, que nuestro Señor Jesucristo está viniendo. Hace unos días estaba yo leyendo un escrito en donde dice que el pueblo de Dios va a tener que trabajar lo que no hizo en los tiempos de libertad, lo va a tener que hacer en los momentos de crisis. En el momento más difícil vamos a tener que anunciar el evangelio a cuando ya se nos haya quitado la libertad. Todavía aquí en este país, estoy aquí en Estados Unidos, todavía tenemos libertad, pero todo se anuncia que dentro de poco esta libertad se nos va a ser quitada, y por eso es muy importante que anunciemos este mensaje. Sabemos de que a veces por miedo, por vergüenza o porque no ser aceptados por los demás, porque no somos voy a decir que como el mundo común, y es difícil dar un mensaje cuando estamos en desacuerdo con las enseñanzas que nos rodea. Por eso es muy importante mirar todo a través de las Santas Escrituras. Y hoy tenemos un estudio muy fascinante, precioso. ¿Cuál es el verdadero día del Señor? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el verdadero día del Señor? ¿Al Señor le importa qué día tú y yo adoramos? ¿Es importante o cualquier día puede ser lo mismo para el Señor? Es muy importante que nosotros respondamos esas preguntas, pero no a través de las costumbres del mundo, sino a través de lo que las Santas Escrituras tienen que decirnos de ello. Así que por eso es muy importante que si tú estás por primera vez aquí escuchando este mensaje, te voy a suplicar que por favor te quedes. Te voy a pedir en el nombre de Jesús que no cambies a otro portal, que si no tienes tiempo para verlo todo, búscalo nuevamente, grábalo y después terminas de ver el tema completo. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer la obra para aquellas personas que verdaderamente quieren a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso este estudio va a ser solamente con las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras nos van a responder esta pregunta. Pero por eso vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que guíe el estudio de su palabra. Yo solamente soy un instrumento, como la computadora, como proyector, como el internet, solamente. El maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Así que te voy a pedir que ahí donde te encuentras, si tú me puedes acompañar en oración, puedes arrodillarte, hazlo. Yo no puedo hacerlo aquí donde estoy, pero si tú puedes hacerlo, hazlo donde se encuentra, o si no, solamente inclina tu rostro y acompáñame para suplicarle al Santo Espíritu que esté aquí con nosotros y dirija el estudio de su palabra. Oremos. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te rogamos el perdón de nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Te seguimos suplicando que no nos dejes caer en tentación y que nos libres del mal. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado y por el pan que nos das, no solamente el pan físico, sino también el pan espiritual, Señor, que usted nos da cada día. Y por eso en este momento queremos glorificarle y queremos suplicarle, Señor, que su Santo Espíritu quede aquí con nosotros y que dirija el estudio de su palabra. Y no solamente aquí donde se encuentra este momento del estudio, Señor, sino también allá en donde están mis hermanos, familia, amigos, en todas partes del mundo, que puedan ser grandemente bendecidos. Les suplico que
Que usted les bendiga y les guarde, Señor, y que su Santo Espíritu les ayude a comprender, Señor, lo que vamos a estudiar en este momento. Quizás va a ser muy difícil para algunos de sus hijos, Señor, pero usted, Señor, va a disipar toda duda, porque se lo estoy pidiendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Así que el estudio que tenemos ahora es: ¿cuál es el verdadero día del Señor? ¿Es sábado o es el domingo? ¿Qué día asistes tú a la iglesia? Posiblemente es el domingo, que es el día más común que acostumbramos a asistir a la iglesia. O posiblemente dice, bueno, no importa, puedo ir el lunes, el martes, cualquier día, con tal de adorar a Dios, cualquier día es bueno. O posiblemente hay inclusive algunas religiones que tienen por costumbre congregarse y adorar al Señor en los viernes. Hay quienes tienen por costumbre los sábados. Hay quienes, la mayoría, el domingo. ¿Será que porque es la mayoría y que se reúne el domingo, por esa razón es el verdadero día del Señor? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos responde la Santa Escritura? ¿Cómo puede responder a ese interrogante? Inclusive le importará, inclusive posiblemente mucha gente dirá, ¿yo para qué quiero ver eso? ¿Cuál es el verdadero día del Señor? ¿Qué importancia tiene eso? Lo importante es adorar. Te voy a pedir que te quedes aquí, que termines de escuchar el tema de hoy, porque posiblemente pudieras estar equivocado. Te recuerdo que cuando el diluvio, fue anunciado que iba a haber un diluvio y que era necesario hacer preparativos, y por 120 años Noé estuvo predicando este evangelio de la destrucción del mundo. Era la verdad presente que acontecía en aquel momento. Nadie le creyó. Ahora, ¿por qué le iban a creer? El vecino y el otro vecino y los amigos y familiares, todos estaban de acuerdo de que ese evangelio era una locura. Entonces nadie creyó. Él era popular, la negativa era popular, era más quienes no creían que quienes sí creían. Y por esa razón a veces llegamos a confiar, porque la mayoría piensa de una manera, tiene que ser así. Entonces, ¿no será que la mayoría está equivocada? La mayoría pudiera estar equivocados, y porque aconteció con Noé que solamente 8 personas, de millones de personas, solamente 8 personas se salvaron. Son interrogantes que tenemos que hacer, porque de eso depende nuestra salvación, cuando nosotros estemos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Así que, basado a esta pregunta, pudiéramos decir, bueno, ¿el sábado o domingo? ¿Por qué me preguntas si sábado o domingo? El sábado es de los judíos, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo cree, y así vivimos. Y el domingo es para evangélicos, pentecostales, católicos, presbiterianos, luteranos, y en fin, todas esas denominaciones tendemos a asistir a la iglesia el domingo. Y el sábado es de los judíos. ¿Verdaderamente es así? Eso es lo que dice la Biblia, que el sábado es de los judíos y el domingo vamos a llamarle a cualquier otro que no sea el pueblo, había sido el pueblo de Dios, al pueblo escogido. ¿O será que tú no eres de parte del pueblo de Dios? Tendremos que hacer esa pregunta. Así, ¿cuál es el día de reposo? Vemos que la mayoría de los cristianos profesos observan el domingo. Sin embargo, el pueblo judío y otras personas guardan el sábado, el Shabbat. Ahora, ¿era este solo día para los judíos o solamente para la antigua Israel? ¿O establece el Nuevo Testamento el domingo como el día del Señor? ¿Has leído tú alguna vez en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, que Dios estableció el domingo como el día del Señor? ¿O está el sábado aún en efecto? ¿Crees que el sábado todavía sigue en efecto? Lo que aconteció en el Antiguo Testamento todavía acontece. ¿Hace alguna diferencia que si sigue en efecto o no? ¿Hace alguna diferencia? Y de ser así,
¿Cuál es el día de reposo cristiano? ¿Cuál es el día? Ahora, todas estas preguntas, todas interrogantes, ¿pueden ser probadas con la Escritura? ¿Pueden ser probadas? Es tan vital, tan importante de que nosotros hagamos esas interrogantes a través de la Escritura. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? El tema de cuál día es el día de reposo cristiano, de hecho, es uno de los más largos. No voy a terminar, hoy pedí que me dieran un anuncio que quiero hacer el estudio solamente 1 hora máximo, pero porque va a ser una serie de varios temas. No quiero hacerlo demasiado largo porque es en cada día, pero es muy, muy largo. De los más largos, incluso debates en curso acerca de cuál es la enseñanza bíblica. Incluso teólogos, ministros de todo antecedente y teología han ofrecido su opinión acerca de la pregunta, ¿sábado o domingo? Eso no es una pregunta trivial que solamente se me ocurrió. Teólogos, ministros de todos los antecedentes a teología, de todas las diferentes denominaciones, han ofrecido su opinión. Todos tienen una opinión acerca si es sábado o domingo. Tu pastor de la iglesia dominical tiene una opinión acerca si el día del Señor es el sábado o el domingo. Tu sacerdote de la iglesia católica tiene una opinión acerca si es sábado o domingo. Tu pastor evangélico tiene una opinión. Y cada uno tiene una opinión acerca de este tema. Pero ahora, muchos comienzan asumiendo que el cristianismo tradicional, ortodoxo, es el lugar para iniciar esta discusión. Vuelvo a decir, muchos van a comenzar asumiendo que el cristianismo tradicional ortodoxo es el lugar para iniciar la discusión. Aunque la opinión humana, en realidad la opinión humana no cuenta, o más bien dicho, no debería de contar, asombrosamente pocos parecen usar la Biblia como autoridad. Pocos. No solo la palabra de Dios es el lugar para comenzar el estudio de este tema, así como aquel de cual otra doctrina de Dios, sino que la pregunta, ¿cuál es el día santo? Todo lo que nosotros nos fuéramos preguntar, ¿dónde están los muertos? Si están en el infierno, si están en el cielo. En lugar de preguntarle a mi pastor, a mi sacerdote, le tengo que preguntar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Quiero saber acerca del alma, si hay espíritus desencarnados por allí que pueden venir a visitarnos. Yo tengo que preguntarle a la Biblia me va a responder. Yo le tengo que preguntar en este momento dónde está nuestro Señor Jesucristo, si está en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuál es la función que está haciendo en este momento en el cielo. Yo lo tengo que ir a la Biblia. Si yo le pregunto a mi sacerdote, a mi pastor, posiblemente voy a terminar confundido. Toma la respuesta y luego ven y verifica si verdaderamente es así. De hecho, lo que estemos estudiando ahorita, yo te voy a pedir que vayas a buscar tu Biblia y abras la Biblia, como voy a poner una diapositiva ahorita, desempolva la Biblia, quítale la telaraña a la Biblia, quítale el polvo y despega las hojas, porque vamos a estudiar a la luz de las Santas Escrituras. Trae una hoja de papel, un lápiz y anota todos los versículos. Y después tú confirma que todas las cosas que estudiamos verdaderamente si son así o no. Así que pocos parecen usar la Biblia como autoridad, y no solo la palabra de Dios es el lugar para comenzar el estudio de ese tema,
de si sábado o domingo como cualquier otra doctrina, sino que la pregunta, ¿cuál es el día santo? ¿Cuál? Y pues ya surge desde el inicio de la Biblia. Desde el inicio de la Biblia surge. El libro de Génesis, el primer libro, la primera hoja, en la primera hoja puede abarcar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. En el libro de Génesis, el nombre Génesis significa comienzos. Habla casi inmediatamente acerca del tema del día de reposo. ¿De dónde encontramos la palabra de día de reposo? En Génesis, en los comienzos. El séptimo día de la semana es como si Dios quisiera que este tema claramente establecido en las mentes de los lectores de la Biblia desde el inicio del estudio de la Escritura. Es como que si Dios quisiera que esto acerca del día que Él santificó estuviera en tu mente. El primer libro, cuando tú lees la Biblia, el primer libro, casi la mayoría de los lectores empezamos por Génesis. Cuando tú lees Génesis y empiezas a leer sobre la creación, el Señor quiere que tú te grabes en tu mente, que lo primero que te grabes al inicio es de que el séptimo día es el que Dios, el Señor, bendijo y santificó. Génesis 2, 1, 3. Cerca del comienzo del libro, inmediatamente después que el capítulo de la creación concluye, la Biblia dice esto, Génesis 2, 1, 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Y el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios, ¿qué día? El día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, 1, 3. Qué hermoso. Yo, por ejemplo, en de la creación, la primera frase que yo me había aprendido, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A mí me fascina ese versículo, pero cuando continuó en el capítulo 2, no te puedes evitar aprenderte las frases de ese capítulo 2. El versículo 1 empieza, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notas, dice que él acabó el día séptimo, él reposó el día séptimo, él bendijo el día séptimo y él santificó el día séptimo, porque él reposó antes que tú y yo en el día séptimo, no en el día primero de la semana. Todos sabemos que el día primero de la semana fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, inclusive se celebra el domingo. La mayoría cree que el día santo es el día o el día del Señor es el día que Él resucitó, mas sin embargo el día que Él bendijo dice que es el día séptimo. Ahora, si tú miras los almanaques, calendarios, como llamamos, últimamente tú ya vas a encontrar que el día primero de la semana comienza con el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, comienza con el lunes, el día séptimo termina en domingo.
Pero, ¿es así verdaderamente como comienza la semana? No es así como ha comenzado la semana. E inclusive te voy a decir que en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice que él estaba en el día del Señor, hay Biblias que ya le cambiaron, en lugar de decir día del Señor, dice estaba yo el domingo, dice, inclusive dice la palabra literal domingo, ni siquiera dice el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque están intentando cambiar los tiempos y la ley de Dios. Mas, sin embargo, tendrían que arrancar esta hoja. Tienen que arrancar esta hoja para poder hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren. Por eso, un principio para estudiar las Escrituras se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 28, y voy a leer del versículo 9 y el 10, y dice la palabra: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Así es como el Señor te va a enseñar la verdad. Tú no vas a encontrar toda la respuesta en un solo lugar. Necesitamos escudriñar. Dijo el Señor, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tendréis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa que tú estás rebuscando aquí y allá un poquito, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Si aquí te está diciendo que el primer día de la semana es domingo, tienes que mirar que los otros profetas y apóstoles también estén de acuerdo con lo que supuestamente Juan ahí dice. Así que ese es el principio. Aunque nadie debería haber pasado por alto el malentendido o el peso de este pasaje, casi todo el mundo lo ha hecho. ¿Cuántas personas tú conoces en tu comunidad que guarden el sábado? Que digan que el sábado es el día del Señor. Que el sábado hacen reposo. Que santifican el día sábado. ¿Tú conoces a personas en tu comunidad? ¿Tu vecindario, la mayoría guarda el sábado en tu comunidad? ¿La mayoría de los negocios están cerrados en el sábado o están abiertos en sábado? Desafortunadamente el sábado es cuando más negocios abiertos están. La mayoría no conoce estas verdades o no las quiere conocer. Aunque nadie debería haber pasado por alto. Todo mundo que ha leído la Biblia pasa por alto. El malentendido y el peso de este pasaje, casi todo mundo lo ha hecho. Y en vez de examinar este y los muchos otros mandamientos tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea y muchos otros respecto a eso, la mayoría simplemente se traga el pensamiento popular sin resistencia porque es fácil. El pensamiento popular. Yo no me hago popular porque de este mensaje. De hecho, pudieran decir, ¡qué locura! Hay mucha gente que a lo mejor no sabe que sábado para mí es un día santo. Y pudiera decir, wow, ahora sí, se le sacaron los cables a esta mujer. No me hago popular. De hecho, yo no tengo muchos seguidores en el Facebook, en YouTube. No, este no es un mensaje popular, desafortunadamente. Lo va a hacer dentro de poco, pero dentro de poco vas a tener que tomar una decisión si obedeces a Dios, obedeces a los hombres. Por eso es que mientras Dios todavía me da la libertad para enseñarte ese tema, lo voy a hacer. Y aunque ahorita te parezca una locura, posiblemente en el futuro vas a decir, wow,
yo había escuchado esto antes y quiero que tú recuerdes este mensaje por esa razón. Así que en vez de examinar este y muchos otros pasajes, se traga el pensamiento popular porque es fácil. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, si yo te pregunto si fuera así de tan sencillo que pudiéramos aceptar lo que la Biblia dice, yo ya no necesitaría más versículos. Con esto da por sentado cuál es el día del Señor, el sábado o el domingo. Sabemos que el primer día de la semana es el domingo. Aquí dice que el Señor acabó el séptimo día, que Él reposó, lo que nos manda a nosotros a reposar, que Él lo bendijo, que lo santificó, y lo santificó porque Él fue el primero que reposó antes que tú y yo. Él nos dio ejemplo para hacerlo. Aquí pudiera dar por terminado este estudio. Ya está, no necesitamos más. Hecho está. Pero tenemos una cabeza tan dura, tan necia, que necesitamos más y más, un poquito aquí y un poquito allá. Y aún así, todavía hay mucha resistencia. Usted aprenderá que aunque el tema del cual día se debe observar como el día de reposo cristiano, debe ser el tema ardiente en la mente de millones, no lo es. Debería de ser el tema de más fervor. ¿Cuál día quiere mi Señor? Porque yo le quiero adorar. ¿Qué día le voy a ir a adorar? Oh, Señor, yo quiero aprender porque no me quiero equivocar. No. Este no es el tema popular. Tema popular es que el Señor es el dueño del oro y de la plata, que el Señor me va a bendecir, que yo voy a orar y que el Señor va a responder y me va a atender mis peticiones porque yo se lo estoy pidiendo con fervor. Y bueno, es que me va a librar de todo mal. Y bueno, esos son los temas populares, pero de hecho, a casi nadie parece importarle qué es lo que enseña la Biblia. A la mayoría no le importa. Si ¿quieres saber cuál es el día qué es el día que el Señor, el sábado o el domingo? No me interesa saber. Yo les he preguntado a personas y me dicen, no, yo creo que cualquier día. Al Señor no le importa, Él hizo todos los días. Ahora, voy a decir, el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador del universo, hizo todo. Tú puedes llegar a la hora que se te da la gana a visitar al presidente de la República de tu país. O tendría que ser el día que descansa para que te atienda. Tenemos que hacernos preguntas así. Él pone un día, nosotros somos sus criaturas y sus hijos, y a Él determina el día y la hora, los tiempos y cómo, no nosotros. Así que a nadie parece importarle, y la única enseñanza correcta y la respuesta, nadie quiere saber esta pregunta. Por eso les decía, sople el polvo de su Biblia, sóplelo, saque todas las telarañas de la Biblia y dejemos que el Señor lo responda con su palabra, que Él dirija el estudio de la palabra. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú guardes a todos los que están escuchando el mensaje, los que lo van a escuchar, los que lo van a compartir, porque el tiempo está cerca. En nombre de Jesús, que Él va a responder esta oración. Ahora, existe la pregunta en las mentes de algunos acerca de los judíos, de si solamente ellos debían de, o aún han de, observar
el día de reposo. Muchos eso piensan, que si ellos todavía aún han de observarlo, o ellos solamente son los que deberían. Otros se preguntan, ¿cuál es el séptimo día de la semana en el calendario moderno? Vamos a ver eso más adelante. O si realmente podemos saber cuál es el día y cuál día debe ser observado. ¿De veras debemos saber eso? Aún otros conocen que Jesucristo guardó el día de reposo, pero creen que esto fue solamente para guardarlo por nosotros, o que lo hizo simplemente porque Él era judío. No le quedaba de otra. No era pagano, era judío. Y a otros creen que el día de reposo es y siempre ha sido el séptimo día de la semana, pero que la iglesia romana, bajo la supuesta autoridad otorgada a San Pedro, tuvo el derecho de cambiar la observancia del primer día de la semana. Entonces, son preguntas y que nos hacemos y respuestas que solamente están en las Escrituras. Y miremos esto, aún aquellos quienes sí observan el día de reposo, de una o de otra manera, tienen incluso poco entendimiento de lo que realmente está en juego para aquellos quienes guardan el día correcto. Aún mucha gente porque le tocó vivir en un lugar en donde se guarda el séptimo día y que observan el día de reposo, tienen poco entendimiento, ni se imaginan lo que involucra saber y adorar al Señor en un día correcto. Y para aquellos quienes no lo hacen, la Santa Palabra presenta un escalofriante entendimiento del por qué usted debe entender y aprender este tema. De por qué no puede permitirse, no se puede permitir decir el lujo de malentender el importantísimo cuarto mandamiento de la Biblia, de la ley de Dios. No te puedes dar ese lujo de decir, bueno, mira, si tú no entiendes, y la mayoría no entendemos cómo el Espíritu Santo vino y entró en el cuerpo de María y nació nuestro Señor Jesucristo en carne y sangre, no te lo puedo explicar, no lo puedo entender. Pero en cuestión del día, si es sábado o domingo, es vital que tú y yo lo podamos comprender. He aquí esta importancia. Ahora voy a hablar un poquito de mí. Durante mi vida, desde mi niñez, yo había aprendido que el domingo era el día para asistir a la iglesia y adorar, igual que tú. Y todos dieron por hecho que estábamos allí en el día correcto. Todos, ¿no? Nadie sugería ni remotamente otra cosa. Todos aparecíamos semanalmente con nuestra ropa de gala, bien bonito, lo más bonito que fuéramos. Y esto continuó por años. Y nadie cuestionaba nada de lo que se hacía, de lo que era hecho. Pero yo, hace 9 años, fui desafiada a buscar en la Biblia para ver lo que ésta dice realmente acerca del asunto de la observancia del domingo. Y yo fui golpeada con lo que encontré aquí, y te puse ahí, y fui absolutamente golpeada por lo que encontré, y tú también te quedas aquí estudiando, vas a hacer y te va a pasar lo mismo. Se me cayó la escama que yo tenía en mis ojos. Dice la palabra del Señor, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el colirio espiritual. Aunque el mundo está enfocado contrario a la observancia del día de reposo en el del séptimo día de la semana, yo aprendí que no había excusa para quebrantar el día de reposo. Eso aprendí.
encontré que la Biblia era clara. No se anda con rodeos. Es esto, punto. No. Y no dejaba lugar para que yo siguiera dudando. Las escrituras acerca del sábado domingo eran muy claras. Yo vi que las objeciones comunes respecto a la observancia del sábado eran fácilmente desmentidas, pero solamente si uno tiene una mente abierta, pero mente abierta, un corazón abierto, un corazón amante. Si de veras amas a Jesús y deseas hacer su voluntad, entonces tú no vas a tener problemas. Pero si tú solamente quieres de Jesús las bendiciones que Él te pueda dar, pero no quieres hacer tu voluntad, entonces cambia el canal. Ve a buscar otro lado, porque aquí solamente van a escuchar a aquel que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer preparativos, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y dice que aquellos que no hacen su voluntad de Dios, del Señor, van a desear que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria, le van a decir a las piedras: caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono. No vas a ni siquiera poder ver la gloria de Dios. Esto es lo mismo. Adán y Eva le dieron el árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. A ti y a mí nos dan los mandamientos de Dios. Le preguntó un joven rico al Señor Jesucristo: ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? ¿Y qué le dijo? Guarda los mandamientos. Todos los guardo, ¿sí? Empezó a citar los mandamientos. El Señor nos pide que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Y el día de adorar es uno de sus mandamientos. Ahora, a menos que Dios no existiera y que la Biblia fuera solamente palabra de hombres, o simplemente fuera literatura hebrea, griega, antigua, pero eso no es. Yo no tengo más elección que observar el verdadero día del Señor, el sábado. Y tras probar que Dios existe y que la Biblia es su palabra, y tras ver el mandamiento del sábado en la Biblia, yo jamás he asistido a la iglesia en domingo otra vez, ni he observado ese día. Yo he encontrado que el cuarto mandamiento es la ley, y al ser guardada esa trae bendiciones espirituales, guardando a aquellos que la obedecen, y al ser quebrantada esa trae maldiciones espirituales, para quebrantando a aquellos que la desobedecen. ¿Y en dónde encontramos, aparte de Génesis capítulo 2, en dónde más encontramos qué día debemos de guardar? Si yo pudiéramos decir que con Génesis capítulo 2 daría por sentado, ¿qué otro más? ¿En dónde más lo voy a ver? Pues voy a leerlo en sus mandamientos, en la ley de Dios. Pero si yo aquí tengo un catecismo. Si yo leo los mandamientos de Dios en el catecismo no se leen los mandamientos como el Señor los puso en su santa ley. Dios los escribió con su dedo. No le dio a Moisés a escribirlo, sino que Él lo escribió y le dio las tablas de piedra a Moisés. Pero miremos cómo dice el Señor en sus mandamientos. Y si tú tienes un catecismo, mira tu catecismo y confirma que está ahí. En Éxodo capítulo 20, voy a leer del 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué no dijo que bendijo el día primero de la semana? Porque en él había de dar la victoria y resucitar a su hijo, al Redentor. No, ¿por qué no dijo que el día viernes? Porque ese día había de dar su vida el Redentor por nosotros. No, lo dijo el sábado, el día que nuestro Redentor también iba a reposar en la tumba como reposó en la creación. ¿No es maravilloso que tan solo con estos dos diéramos por sentado que el Señor ya dijo cuál es el día de reposo? No es el lunes, no es martes, miércoles, jueves, viernes, ni domingo. Es el sábado. Y no es un día no solamente que ahí vayamos a ir a la iglesia, sino que es un día santo, un día que lo bendijo. Cuando hay algo santo, es algo que se aparta, algo que es diferente, es un día que no es igual como los otros días, cuando menos para el pueblo de Dios no es igual. Y así que el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su bestia, ni su asno, ni cosa alguno de su prójimo. Y si ven el segundo mandamiento, aquí tengo los 10 mandamientos. El primer mandamiento en el catecismo dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el segundo mandamiento dice: no jurar su santo nombre en vano. A ver el segundo mandamiento, a ver si dice así. No, aquí el segundo mandamiento en la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué no está el segundo mandamiento? Lo borraron, lo quitaron, lo removieron. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque esta iglesia tiene muchas imágenes a las cuales se postra y se adoran. Ahora, el tercer mandamiento, aquí dice: santificar las fiestas. Y aquí dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cosa rara, ¿verdad? No está. ¿En dónde encontramos ese mandamiento? Tampoco. Bueno, ahora el cuarto mandamiento. Vamos a ver si el sábado. Aquí dice santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Aquí Dios no nos habla de santificar las fiestas. Aquí el cuarto mandamiento nos dice: honra a tu padre. Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, pero en la ley de Dios que Él escribió con su mano, dice:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Entonces aquí también quitaron el cuarto mandamiento. ¿Se dan cuenta que han quitado 2 mandamientos? Quitaron las imágenes y quitaron también el cuarto mandamiento. Bueno, agregaron santificar las fiestas, también no jurar su santo nombre en vano, está agregado en el segundo mandamiento. En fin, como les faltaron, entonces el 10º mandamiento lo dividieron, porque después le sigue el 5.º mandamiento, no matar. A ver qué dice aquí el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Para Dios le colocaron 3 mandamientos, cuando Dios en su ley para él colocó 4 mandamientos y para los hombres 6 mandamientos. Aquí el catecismo pusieron solamente 3 para Dios y mal, incompletos. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando leemos a través de las escrituras! Y así que colocaron honra a tu padre y a tu madre, el 4.º mandamiento, el 5.º mandamiento, no matar, el 6.º, no cometer actos impuros, el 7.º, no robar, el 8.º, no levantar falso testimonio ni mentir, el 9.º mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros, ni desear la mujer de tu prójimo. ¿Será que el 9.º mandamiento dice no codiciar la mujer de tu prójimo? La codicia está en el 10.º mandamiento. Así que el 10.º mandamiento lo tuvieron que dividir en 2. No desear la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Y el 10.º mandamiento dice: no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De aquí le quitaron no codiciar la mujer de tu prójimo y se lo colocaron acá para sustituir la falta, lo que le habían cortado. Al Señor lo reprenda por semejante blasfemia. Así que por eso es necesario que nosotros, cuando yo le empecé a leer a través de las escrituras, aunque la manera que yo adoro no me hago popular, yo no soy popular en mi trabajo, yo no soy popular en mi comunidad, no soy popular entre mis amistades, e inclusive no soy popular entre mi familia. Muy pocos en mi familia guardan el sábado, pero le doy las gracias al Señor porque ya se nos están uniendo muchos a la honra sea a nuestro Dios. Pero aún así es muy difícil cuando no somos populares. Así como cuando un joven asiste a la escuela y todos tienen un grupito que son populares, cuando decidimos obedecer a Dios, no somos populares, pero deseamos agradar a Dios antes que a los hombres. Hay más de 2 billones de cristianos profesos sobre la tierra. Ellos asisten a más de 2.000 denominaciones eclesiásticas o organizaciones diferentes solamente en Estados Unidos. Este número aumenta continuamente y el resultado ha sido un sinfín de confusión acerca de las creencias y desacuerdos entre ellas. Muchos desacuerdos, que si unos creen que los muertos están en el cielo, los buenos y los malos en el infierno, otros dicen que no, que están dormidos, otros dicen que hay un limbo, que hay un lugar de tormento antes para purificar sus culpas. Otros piensan que tienen la creencia de que nadie va a ir al cielo más que 144,000 y todos los demás vamos a estar aquí en la tierra. Otros piensan que todos vamos a ir al cielo, otros piensan que van a ser arrebatados al cielo y nadie va a sufrir, los buenos no van a sufrir la tribulación porque van a ser arrebatados. En fin, un montón de confusiones, muchas confusiones. Sin embargo, tienen todos esos desacuerdos. Sin embargo, casi
de todos los cristianos profesos están de acuerdo en cuanto a un punto. ¿Cuál es ese punto? La observancia del domingo. Todos están de acuerdo que el domingo es el día del Señor. Tienen muchos desacuerdos, no creen en muchas cosas, pero el día del Señor, en ese sí están de acuerdo. En el día del Señor del Nuevo Testamento. Por eso te digo, esto hace mucho más difícil compartir un estudio como este. Les ruego sus oraciones. Ahora, ellos están en lo correcto porque es popular, porque la mayoría están de acuerdo en cuanto al domingo. Ahora, establece el Nuevo Testamento el domingo en lugar del día de reposo en el séptimo día del Antiguo Testamento. La siguiente pregunta: ¿abolió Jesucristo el sábado haciéndose a sí mismo Señor del domingo? ¿Lo abolió? Multitudes se les han dicho eso, que nuestro Señor Jesucristo clavó en la cruz el domingo, y la mayoría lo cree. Ahora, pero si Cristo estableció el domingo para reemplazar el sábado, ¿por qué? ¿Por qué dice en Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado? ¿Qué pregunta? Por sí sola dominaría el debate. Solamente hemos dado 3 cosas con esto. En Génesis, en Éxodo los mandamientos, y en Marcos 2:28, que nuestro Señor Jesucristo dice, por tanto el Hijo del Hombre es aún del sábado. Si yo te pregunto cuál es el día del Señor, tendrías que ir a Marcos 2:28 y el Señor Jesucristo te los responde con sus palabras, no las palabras de los apóstoles, sino sus propias palabras, y Él a sí mismo se hace decir que Él es el Señor del sábado. Aquí tendría que concluir este debate, no tendría que haber más. Así que vemos Marcos 2:27-28. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Has notado tú alguna vez este versículo? Yo me maravillo cómo yo había estudiado la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y cómo brinqué esto. ¿Qué tenía yo en los ojos? Cáscaras. ¿Qué cosa tenía que yo no había visto esto? Probablemente no lo has visto, porque si lo hubieras visto, estarías observando el verdadero día del Señor. No obstante, esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. La mayoría de ministros gustan predicar del Nuevo Testamento. La mayoría de los evangélicos, pentecostales, presbiterianos, bautistas, metodistas, todas esas religiones les encanta predicar del Nuevo Testamento. El Antiguo no, porque ese es el Antiguo Pacto, dicen. Es el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Alguna vez usted los ha escuchado a un predicador o profesor teólogo mencionar este pasaje que es el Señor del sábado? Tendría que explicar por qué, si es el Señor del sábado, por qué están venerando o adorando un domingo. ¿Porque es más cómodo? ¿Porque el sábado tengo que trabajar para mantener a mi familia y el domingo tengo más tiempo libre? ¿Será que así lo dijo cuando el Señor dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni el extranjero? Por si tú te crees que porque no eres judío no debes de guardar el sábado, dice ni el extranjero. Te está contando inclusive otra vez a ti, te contó a ti en Génesis, porque no había ningún judío para ese entonces. Muy probable no pasa este pasaje, y esta es solamente una de las muchas escrituras acerca del sábado. Del sábado, la Biblia entera habla del sábado. Del domingo, en el Antiguo Testamento, no lo vas a mirar muchas veces en la creación como el primer día de la semana, en una parte de las fiestas,
Pero en el Nuevo Testamento solamente vas a encontrar 8 versículos que hablan sobre el domingo. Y no dice domingo, dice primer día de la semana. Y vamos a mirar esos versículos más adelante. Por eso es una serie de estudios y en nombre de Jesús que mañana yo pueda continuar con ello. Pero vemos que la mayoría de personas jamás se preguntaron por qué creen lo que creen o por qué hacen lo que hacen. El mundo, en un mundo lleno de costumbres y tradiciones populares, poca gente trata de determinar el origen de estas cosas. Simplemente es costumbre, tradición. La mayoría generalmente acepta las prácticas religiosas comunes sin cuestionar, eligiendo hacer todo lo que los demás hacen. Yo llegué a Estados Unidos y encontré que aquí se celebraban otras cosas que en mi país no se celebraban. Es mucho más cómodo a venir y a incorporarme así para ser parte de la multitud que decir, no, yo esas cosas no son tradiciones que yo no acostumbro. ¿Por qué? Porque es fácil, es natural, es cómodo, porque hay cierta seguridad en los números. El poder de la presión de los amigos por sí sola hace así evitar casi todas las preguntas difíciles, a fin de poder practicar lo que es aceptable o lo que está de moda. Así que es un estudio muy profundo lo que vamos a hacer, muy profundo. La mayoría sigue lo que le ha sido enseñando, asumiendo que lo que creen y lo que hacen es correcto. Ellos dan sus creencias por sentado y casi nunca tomando el tiempo para probarlas. En ninguna parte es más cierto esto sobre la observancia del domingo. No se cuestiona. Todo el mundo desde que nacimos nos acordamos de que el domingo es el día de ir a la iglesia. Te vamos a responder por qué estás tan acostumbrado a eso y por qué tus padres, tus abuelos, bisabuelos y todas sus generaciones tuvieron esa costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? 2 billones de personas guardan el domingo sin saber por qué. Desde dónde se originó esta práctica. La mayoría supone que esto se encuentra en la Biblia porque ven a tantos cristianos profesos observándolo y ciertamente billones y millones y millones no pueden estar equivocados. La mayoría. Tengo que ir con la mayoría. ¿Cómo me voy a ver yo solita como loco guardando un día que la mayoría no guarda? No sería popular. Interesante eso. Tendríamos que preguntarle qué sentía Noé cuando la mayoría estaba en desacuerdo en lo que él enseñaba. Así que un estudio de la Biblia acerca de casi todas las doctrinas generalmente aceptadas por la iglesia en este mundo, el cristianismo profeso revela que ellas casi no tienen base bíblica alguna. ¡Wow! Esa declaración sorprende, enoja, mas sin embargo es verdadera. Pero hay una ironía. Cuando son confrontados con la verdad de lo que la Biblia realmente dice acerca de ese tema, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que está haciendo este muchacho. Muchos quienes frecuentan a la iglesia intentarán negar los hechos, no obstante indisputables. Ellos retorcerán, distorsionarán, empañarán los temas a fin de retener sus ideas queridas, prefiriendo lo que es familiar antes de lo que es correcto y verdadero. Que no te pase a ti lo mismo. No tapes tus oídos, no cierres tus ojos, no cierres tu entendimiento. Abre tu corazón, abre tu corazón. Apenas comenzamos el estudio. Hay mucho de lo que nosotros vamos a aprender en este estudio. Sábado o domingo, el tema del día de reposo es un tanto diferente, aunque la mayoría de personas no están dispuestas a observarlo. Muchos ministros, teólogos y religiosos reconocen abiertamente lo que la Biblia dice acerca del sábado.
Y cuando son presionados, ellos admiten que la Biblia autoriza la observancia del séptimo día. Y eso vamos a estudiar. Usted va a quedar sorprendido acerca de la honestidad de ellos. No se puede refutar. Solamente voy a terminar el estudio de hoy leyendo el libro de Hebreos. Solamente Hebreos capítulo 4. Y dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes? Los que hemos creído, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿En dónde dijo así del séptimo día? Aleluya. En Génesis, en la creación. Dijo, en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Quiénes fueron aquellos primeros? Al pueblo de Israel. No entraron, desobedecieron. Vamos a leer Ezequiel, vamos a leer Jeremías, y te darás cuenta cómo el Señor le duele en su corazón que no obedecieron, no entraron en su reposo, pisotearon su ley. Y entonces dice el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, lo que te dice hoy, de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, hoy es el día, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, así como lo hicieron ellos. No endurezcas tu corazón. Abre tus oídos, tus ojos, tu entendimiento, tu raciocinio, tu amor por Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Eres pueblo de Dios? Entonces queda un reposo para ti que eres pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, mira lo que dice, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué dijo el Señor? Bien dijo. Y el santo sábado porque Él reposó. ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento? No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu bestia. Nadie debe hacer obra alguna porque es un día santo, porque Él lo bendijo, porque Él lo santificó. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, dice, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Más claro que no puede ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe por qué vas a la iglesia. Si vas porque de veras le amas, o vas porque quieres que tu hijo se sane, porque tu esposo vuelva, porque tu familia se reúna, porque te vaya bien en la vida. El Señor sabe cuál es la intención de tu corazón.
Y si esa es tu intención y no es tu intención por amarlo, porque el simple hecho de que Él te da la vida, abres tus ojos y le adoras porque, oh mi Señor, el virus anda por todos lados. Pero la palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te llegará. Y creemos en nombre de Jesús que el Señor nos está guardando. Tener un techo, tener comida, tener aliento de vida en la mañana para respirar, ver la luz del día, caminar. Todas esas son misericordias de nuestro Dios. Si tan solo por eso vamos a la iglesia para decirle, Señor, te adoramos, porque mira cuánto nos has bendecido. Cuán grande es tu amor para mí, que tan pecadora soy. Y mira cómo me has cuidado, cómo cuidas a mi familia. Oh, mi Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Adórale porque Él es el creador, adórale porque Él es tu redentor, adórale porque Él te da la vida cada día, adórale porque Él te está dando la oportunidad hoy día para ponerte a cuentas con Él y a adorarle en el día que Él dice. Y dice versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien es Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Estabas en un domingo porque no lo sabías, pero hoy lo sabes. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Apenas empezamos el estudio. Es más, estoy dando apenas la introducción de lo que vamos a estudiar. Yo no quiero que te pierdas este siguiente tema. Y ora por mí. Y ora para que podamos seguir dando esos estudios. Ha habido muchas luchas, pero en el nombre de Jesús, que Él va a permitir que todavía sigamos dando este mensaje. Así que si esta es la primera vez que tú estás escuchando un tema como este, busca los otros estudios que tenemos aquí en este portal, en Facebook, también en YouTube, preparando al mundo. Así que vas a ser grandemente beneficiado. Y también tú no puedes predicar los mensajes, pero puedes dar ahí donde dice share o compartir, comparte el mensaje. Cuando tú haces eso, tú también estás llevando el mensaje para aquellos que no conocen de esas verdades. Así que te voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos perdone porque estábamos adorando un día que no conocíamos, pero ahora sabemos. Y ahora queremos que el Señor escriba su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias por este estudio, Señor. Apenas estamos iniciándolo y estamos aprendiendo, Señor, que tú has bendecido el día sábado, lo has santificado, Señor. Que estábamos adorando un día incorrecto, Padre. Y por eso ahora, Señor, yo te vengo a suplicar que tu santa ley sea escrita en nuestra mente y en nuestros corazones y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Porque dice tu palabra, que tu palabra es eficaz y que traspasa, Señor, como una espada de doble filo, y así ha traspasado nuestros corazones, ha retumbado, nos ha sacudido los pensamientos, Señor, y las intenciones de nuestro corazón han sido manifiestas en esta hora, y le suplico que ponga en nosotros el querer como el hacer, la buena y santa voluntad. Le suplico que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, no los borre jamás. Le suplico que perdone nuestros pecados, que los lave con la sangre preciosa de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le suplico que nos selle para redención. Le suplico, Señor, que su presencia no se aparte de nosotros en ningún momento. Te lo pido todo, Señor, y una bendición por cada uno de los que escucharon este mensaje y lo van a compartir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.